corta y maldecimos, o tomamos nuestra fe y creemos en nuestro Dios y lo adoramos, aunque no entendamos por las cosas que cruzamos. Quiero que vayan conmigo a Job capítulo 1, versículo 19. Estudiemos nuestras Biblias un tiempo y nos dice su palabra en el versículo 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, ¿te imaginas cómo se sintió Job aquella noche? ¿Te imaginas lo que cruzó su mente y el dolor que cargaba en su corazón al saber que el viento había tumbado las 4 paredes de su hogar, cayendo sobre sus hijos hasta que perdieron la vida? Leía una historia esta semana y aquel escritor nos desglosaba cómo Dios gobierna en la naturaleza, pues ya que la Biblia dice que los vientos y el mar le obedecen. Platicaba sobre una ciudad en Florida llamada Pensacola. En el año de 1995 sufrieron el terrible huracán Erin. Era un ciclón tropical. Y él platicaba cómo estaba escondido y a lo lejos veía los árboles, las palmas y muchas cosas, cómo se despedazaban. Y escribió un poema respecto a ese día, cuando Dios se pasea por la playa. Nuestras piernas y nuestros rostros no podían soportar la cortante arena, pues Dios había descendido a la tierra. Las palmeras se agitaban, esparciendo ramas por su camino. Dios caminaba tierra adentro. Las magnolias, los pinos y los robles, que llevaban 100 años estirándose hacia Dios, caían al suelo delante de él. Dios se paró y respiró, mientras nosotros en el armario cerrado y oscuro temíamos su gloria. Él platicaba cómo era un momento desgarrador, pero a la vez lleno de gloria, hablando del gran poder que tiene nuestro Dios. Podremos pensar en muchos sucesos terribles que han ocurrido en este mundo. No hace mucho aquel terremoto que se llevó tantas vidas en nuestro país. El huracán Mitch en Honduras, hermanos, que se llevó más de 7,000 vidas. O el ciclón de Bangladesh, que se llevó cerca de 40,000 vidas. El viento en la vida de Job, nos dice el texto, hermanos, versículo 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y hace como 1 hora recibimos un viento fuerte. Pero ¿te imaginas el viento que tumbó la casa de Job, donde sus hijos estaban dentro? El viento se llevó su hacienda, se llevó 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Sin embargo, su mayor dolor quedó recopilado al perder sus hijos, hermanos. Y surge la siguiente pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando perdemos algo muy querido o las cosas no salen como queremos que salgan? Pues escuchemos el veredicto de su esposa, ya que nos lo dice en Job capítulo 2, versículo 9. Nos dice la Biblia en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, fíjate, le hizo una pregunta a su esposo Job y le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Y después le añadió: maldice a Dios y muérete. Creo, hermanos, que a veces es más fácil maldecir. Sé que nunca lo harías en la iglesia, pero ¿qué tal ahí en la casa? ¿Qué tal ahí en el trabajo? ¿Qué tal incluso platicando con amigos? Al enojarte, al no entender, podemos llegar a actuar de la misma manera fatua que esta mujer al maldecir el nombre de Dios. Es más difícil adorar, pero un cristiano
que cree en su Dios es mandado a siempre adorar a su Dios, hermanos. Hermana, que estás escuchando este mensaje, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando tu esposo pasa por momentos difíciles? En esta historia yo veo que Job la pasó muy mal. Pero ¿cómo reaccionas tú? Lleva la historia a tu vida. ¿Cómo reaccionas tú en momentos de dificultad? ¿Alientas a los de tu hogar a adorar a Dios o maldices? ¿Animas o desanimas? ¿Le motivas a escuchar los mensajes o le dices a todos los demás del hogar, ¿para qué pierdes tu tiempo con esas cosas? ¿Motivas a leer más la Biblia o pones otras cosas que hacer? En esta historia vemos dos individuos, vemos a la madre y vemos al padre. Vemos cómo la madre actuó de una manera tan incorrecta al maldecir a su Dios. Hermana, primeramente abordaré la parte de la hermana en esta historia. ¿Cuál es tu testimonio en estos días de dificultad? ¿Cómo le respondes a tus hijos y a tu esposo? ¿Sabes? La Biblia dice lo que debes hacer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, nos dice la Biblia: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Tu texto preferido, ¿verdad que sí, hermana? Sin embargo, sigue estando en la Biblia. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados, ojo, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ojo, que es de grande estima delante de Dios. En dificultades, querida hermana, maldices o bendices a tu Dios. Creo que no podemos culparla, ya que la historia es muy trágica, todo lo que perdió en un solo día. Pero la esposa debió de haber dicho: Job, no te preocupes, que no escuchaste el especial que Dios proveerá. La esposa debió de haber dicho: no te preocupes, nuestra Biblia dice que Dios sigue en el trono. No te preocupes, oremos y que Dios haga lo que bien le parezca. Pero no veo eso en ningún lugar de la Escritura. Actuó de una manera tan corta, lejos de la voluntad de Dios. Ella le hubiera dicho: hey, pero tenemos a Dios. También le pudo haber dicho: perdamos todo menos nuestra fe, Job. Sin embargo, aunque le busques por arriba y por abajo, encontrarás la respuesta. No encontrarás la respuesta que acabo de decir. Yo sé que es fácil decirlo, incluso predicarlo, pero Dios nos ayude a aplicar en nuestra vida, hermanos, que cuando pasemos por dificultades, sigamos arrodillándonos y decir que nuestro Dios es bueno, hermanos. Le hubiera dicho: vamos a orar. Sin embargo, optó por maldecir aquel día. Probablemente susurró: pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no lo hiciste con alguien más? ¿Por qué mi familia? Y maldijo a Dios. Ahora estudiemos el contraste. Su esposo Job. Vayamos a Job capítulo 1, versículo 20. Job capítulo 1, versículo 20. Los dos cruzaron por el mismo problema. Creo que el dolor fue desgarrador para los dos de igual manera. Sin embargo, Job respondió de una manera tan distinta. Job 1:20 nos dice la Escritura: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y lean ahí conmigo en sus Biblias lo que sigue a continuación: y adoró. Versículo 21. Y dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Muy importante lo que está a continuación. Jehová dio, y no fue el diablo quien quitó, también fue Dios quien quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te das cuenta que los dos sufrieron la misma pérdida? Los dos cruzaron por el mismo trago amargo, pero respondieron tan distinto. Las pruebas muchas veces revelan lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Dios nos dé esta convicción de este varón de Dios llamado Job, que ni siquiera era un predicador, pero era un hombre que amaba a su Dios y, hermanos, que decidió adorarle en el día de la dificultad. Hermano, ¿qué vas a hacer en medio de estas circunstancias difíciles o carencias o dificultades, querido hermano? Tomemos la carretera larga y vayamos con la perspectiva de Job y adoremos a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, mis hermanos. Job capítulo 2, versículo 10 nos dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Hermano, te pregunto algo. ¿No has recibido ningún bien de parte de Dios? ¿Dios nunca en tu vida te ha bendecido? Job lo reconoce en el día de su aflicción. Y él dice, ¿recibiremos de Dios el bien? ¿Y el mal no lo recibiremos? Y a continuación dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuántos de nosotros pecamos con nuestros labios, hermano? Cuando ocurren cosas desagradables, hermano, la pregunta es, ¿adoras o maldices? Espero que comprendamos que tú y yo no podemos juzgar si lo que Dios hizo fue bueno o no. Preguntas personas que se atreven a decir, pero ¿por qué si Dios es bueno permite esta pandemia? Y simplemente demuestran qué poco conocimiento tienen de la grandeza de nuestro Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios inundó la tierra cuando Él quiso. Dios descendió fuego del cielo cuando Él quiso. Y puede mandar una pandemia cuando Él quiera. Porque Él es Dios. La pregunta es, si yo voy a maldecir o voy a bendecir. Yo no puedo juzgar si lo que Él hace sea bueno o malo. Hermanos, Él es el juez de toda la tierra. Más adelante llegan sus amigos de Job y llegan a criticarlo. Espero que no hayan sido cristianos, pero tal vez lo eran, no lo sé. Vayamos a Job capítulo 37, versículo 5. Y véanlo conmigo en la Biblia, hermanos. Se va a hacer de bendición estudiarlo. Voy a ver varios pasajes. Cuando llegaron sus amigos, allá en Job capítulo 37, versículo 5, uno se le acercó. El primero se llama Eliú. Y le dice en el verso 5, truena Dios maravillosamente con su voz. Y fíjate qué palabras le dijo, hermanos. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Comenzó su discurso de una manera muy buena, hermanos. Verdaderamente Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos, como la que estamos cruzando, pero un día entenderemos por qué lo hizo. Versículo 9, dice la Biblia, del sur viene el torbellino, leeré hasta el 23, del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte, por el soplo del Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan, regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Verso 12. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hace venir. Me encanta el verso 14.
Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de la nube, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Le hace una pregunta: ¿extendiste tú con Él los cielos, Job? Firmes como un espejo fundido. Versículo 19, muéstranos qué le hemos de decir. Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Verso 20, será preciso contarle cuando yo hablare, fíjate, porque más que el hombre razone, quedará abismado. Hermanos, humanamente Job se preguntaba por qué pasó lo que pasó. Y llega su amigo Eliú y le dice: por más que el hombre razone, quedará abismado. Versículo 21. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viendo de la parte del norte la dorada claridad. Y luego fíjate lo que dice: en Dios hay una majestad terrible. Y la primera parte del verso 23, Él es todopoderoso. Hermanos, qué plática le dio Eliú. Recuerdo cuando el salmista nos dice ahí en el Salmos 29:3, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Y nos habla de la grandeza de su poder, hermanos, versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Hermanos, nosotros no creemos en la madre naturaleza, creemos en el Dios todopoderoso. Dios manifiesta su poder a través del viento y del trueno. El salmista nos lo dijo en Salmo 135:5 al 7, cuando nos dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes en los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca sus depósitos los vientos. Un escritor llamado Isaac Watts dijo: se levantan las nubes y soplan las tempestades al recibir la orden procedente de su trono. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, por qué hay truenos, por qué hay lluvia? Hermanos, Dios manda y gobierna absolutamente todo. Jesús, cuando vino a esta tierra en su piel judía, toda la naturaleza le obedecía. No tenemos que ir a los pasajes, conocemos la historia. En aquella tormenta, cuando estaba con los discípulos, Jesucristo dormía. Hermanos, nada le roba la paz a Cristo. Él está en completa paz y en completo control. Pero los discípulos, tú y yo, temerosos al decirle: Señor, ¿qué no ves? Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesucristo, hermanos, se levantó y simplemente dijo: calla, enmudece. Y dice nuestra Biblia que fue grande bonanza, porque la naturaleza se sujeta a su Creador, que es el Señor, hermanos. El agua le obedeció cuando Él caminó y se hizo sólida. En las bodas de Canaán convirtió el agua en vino. El viento y el agua hacen todo lo que Dios le diga. Enmudecer, soportar peso, convertirse en vino. Hermanos, las leyes de la naturaleza fueron hechas por Dios y Él puede hacer con ellas lo que Él quiera, porque Él es Dios. No solamente Dios crea. Esto debe, hermanos, magnificar el poder de Dios, porque una cosa es crear algo y otra cosa es mantener algo.
Una cosa es tenerlo, pero creo que es más difícil mantenerlo. Y nuestro Dios no solamente ha creado este mundo, lo ha mantenido hasta el día de hoy. Tan solo escucha el texto de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, cuando dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es a través de su palabra, hermanos, que Él sostiene todas las cosas. Cristo es el dueño de todo. En una ocasión levantó un muerto cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Cuando le dijo a aquel joven, a ti te digo, levántate. Reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. No sé qué tan contento estuvo Pedro, pero esa es otra situación para otro día. Pero hermanos, Dios planeó que un gran pez tragara una moneda, que picara un anzuelo para pagar los impuestos de los discípulos. ¿No te das cuenta de la grandeza de Dios? Ahora, pescar no es tan fácil, hermano. Ha habido veces que he ido a pescar por 3 horas y lo único que pesco es una insolación, hermanos. Es difícil pescar. Y que adentro de un pescado esté una moneda, hermano. Hermano, claro que Dios está en control, hermanos. Nuestro Dios tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000, hermanos. Secó una higuera, hermanos, tantas historias que podríamos decir, pero nuestra elección tocante a las pruebas solamente son 2: o adoramos a Dios o lo maldecimos. Y Dios nos ayude, hermanos, a tomar el camino adecuado. Vayamos a Juan capítulo 11, versículo 37. En esta historia, hermanos, vemos la muerte de Lázaro. Y fíjate la pregunta que le hicieron ahí en Juan 11:37. Primeramente dice: y algunos de ellos dijeron, fíjate la pregunta, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sabes qué decisión tomaron aquellos espectadores en la tumba de Lázaro? Pues que no podía este. Optaron por cuestionar en vez de adorar. Hermano, yo te pregunto a ti, ¿podía? Hermano, claro que él podía. Él es el Todopoderoso. Ya que más atrás él le responde: yo soy la resurrección y la vida. Sin embargo, sabemos que lo hizo para su gloria. Jesús sigue teniendo el poder para hacer todo, hermanos. Pregunta: ¿Dios pudo haber salvado de morir a los 10 hijos de Job? La respuesta es evidente, ni siquiera necesaria que la haga. Hermano, Dios pudo haber detenido el terremoto que hubo en México para que no hubiera muerto esa gente. Dios pudo haber detenido las 10,000 muertes que hubo en Honduras. Hermanos, ¿Dios puede detener esta pandemia? Espero que comprendas el poder de Dios, hermano. Claro que Dios puede detener esta pandemia. Pero la pregunta no es si nosotros vamos a decir si es bueno o es malo, o por qué Dios permite o no permite. Hermanos, ¿cuándo nos pusimos como jueces? Simplemente a mí me queda o adorar su grandeza o maldecirlo porque no me gusta lo que él hace. ¿Son los pecadores los que deben dictar quién vive y quién muere, hermano? Es nuestro soberano Dios quien decide quién vive y quién muere. Simplemente a nosotros nos queda cómo vamos a reaccionar, hermanos. Vayamos a ver otra historia en la Biblia, vayamos a ver la vida de Pedro. Vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 67. Mateo capítulo 26, versículo 67. ¿Qué hizo Pedro en el día de la dificultad, hermanos? Verso 67 nos dice la Escritura:
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros la abofeteaban, hablando de Cristo, hermanos. Hermanos, una pregunta: ¿Jesús sabía quién lo golpeó cuando le decían profetízanos? ¿Quién nos golpeó? Claro que Jesús sabía, hermanos. Pero ¿por qué no actuó? Porque él tenía un propósito. Pero ¿cómo iba a permitir que alguien lo golpeara? Estaba escrito. Y tenía un propósito, hermanos. Ahorita no comprendemos los porqués de todo, pero sí comprendemos que nuestro Dios está en control, hermanos, y eso es más que suficiente. Versículo 69, el contexto es que toman a Cristo. Verso 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú eres de esos, de los cristianos, de los del camino. Verso 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, y Pedro dijo: te juro que no conozco a ese hombre. Qué mala decisión, Pedro. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir. Solo tenemos dos opciones, mis hermanos: o adoramos o maldecimos en el día de la dificultad. Yo no creo que tú y yo seamos mejores que Pedro, hermano. Y Pedro no cuidó su carácter, su comunión con el Señor. Dice la Biblia, pasajes atrás, que lo seguía de lejos. Y entre comillas, hermano, ¿cómo estás siguiendo a Cristo? ¿Lo estás siguiendo como Él te lo pide? ¿Lo estás siguiendo en santidad? ¿Estás cuidando lo que ves aún en tu tele, hermano? Verso 74 dice que él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco tal hombre. Y enseguida cantó al gallo. Pedro, hermanos, en el día de la dificultad y cuando las cosas no salían como él creía debían salir, hermano, Pedro no entendía cómo es posible que tomen a nuestro maestro y lo lleven a morir en una cruz, y optó, hermano, en un día malo por blasfemar su nombre y decir: yo no conozco tal hombre. Pedro. Nuestra Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, hermanos. Adorar o maldecir. Quiero que veamos un último ejemplo en la Biblia, hermanos. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Sabemos que es la historia de Ana. ¿Qué decisión tomó Ana en su dificultad? Sabemos que estaba con Elcana. Elcana tenía dos mujeres. Penina tenía hijos uno tras otro. Sin embargo, Ana no tenía hijos, y esto le pesaba en gran manera en su corazón. Versículo 10, vayamos primero, Primera de Samuel 1:10, y nos dice la escritura: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hermanos, comprende la historia. Aunque esta mujer había caído en una grave depresión y en una grande amargura, porque, hermanos, no tenía lo que más deseaba. Ella deseaba un hijo más que cualquier otra cosa, y se le acercó su esposo y le dice: ¿qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana probablemente volteó y le dijo: pues no. Con amargura. Dice la Biblia que tal era su amargura que ni siquiera comía. Creo que a nosotros nos pasa al revés, ¿verdad, hermanos? Creo que comemos más. Sin embargo, hermanos, fue tanto su dolor que no comía. Pero en su amargura y en su angustia, hermanos, fue al templo.
En eso nos dice la Biblia, hermanos, que estaba tirada y pasó un hombre y le dijo, ¿qué estás tú ebria? Y le dice, no, no estoy ebria, sino que he derramado mi alma delante de Dios en su angustia, cuando no entendía lo que estaba pasando. Se acercó a su Dios. Y fíjate lo que dice el verso 15 para que lo veas en tu Biblia. Ana le respondió, no, Señor, no soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 19 es mi enfoque. Y levantándose de mañana, fíjate lo que dice ahí la siguiente palabra, adoraron. ¿Ya tenía su hijo? No, todavía no tenía su hijo. Es fácil adorar después de que Dios contesta tu oración, hermano. Pero Dios nos dé cristianos y Dios nos dé la fe y la convicción para adorarlo antes, durante y después de que Él conteste nuestras oraciones, hermanos. Es muy fácil agradecerle después. Pero Ana, dice la Biblia, que se levantó de mañana, verso 19, y adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y fíjate lo que dice por su manera de actuar. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Versículo 27, mira lo que dice. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Por qué? Porque cuando estaba en angustia, no blasfemó a su Dios, sino fue al templo y adoró a su Dios, hermanos. Y dice mi Biblia que Dios se acordó de ella y le dio su hijo. ¿Adoras o maldices, hermano? Es la cuestión de esta noche. Dios la visita, le da a Samuel. Y me encantan los pasajes en su canto de gratitud del capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, mira lo que nos dice. Primera de Samuel 2:6 nos dice, fíjate, hermanos, en qué concepto tenía Dios. Verso 6, Jehová mata y él da vida. No, nadie se muere por casualidad o por error o por accidente. Jehová mata y Jehová da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Verso 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Yo no sé, hermanos, pero con esas palabras podemos comprender que Ana dijo, mi Dios está completamente en control. Dios nos ayude a ser como Job, a nosotros como varones y a las hermanas como Ana. Y Dios nos guarde y no ser como Pedro o la esposa de Job. En la dificultad que maldijeron, debemos de saber, hermanos, que todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito. Hermanos, Dios está tan en control que mi Biblia dice de que antes que yo haga una oración, Dios ya sabe lo que le voy a pedir. Hermanos, si Dios ya sabe lo que le voy a pedir, ¿no crees que esté en control de tu vida? No, la Biblia trata este tema de una manera tan tremenda que dice que tiene todos nuestros cabellos contados. Yo le ayudé para que no tenga tanto trabajo. Pero hermanos, si Él tiene un récord de cada uno de mis cabellos, ¿no tendrá récord de lo que está pasando en nuestras vidas? Santiago capítulo 5, versículo 11, dos textos y termino. Santiago capítulo 5, versículo 11, nos dice la Biblia, he aquí, fíjate el texto, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cuán lejos nuestra mente está de la mente de Dios, verdad? Nosotros lo vemos como castigo, pues ¿por qué Dios? Bienaventurados a los que sufren. Y después dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿sabes qué nos encanta de la historia de Job? Alguien dirá, pues sí, Job adoró a Dios, pero ve cómo Dios lo trató en el capítulo 42. Sabemos cómo termina su historia, pero ¿qué acaso no sabemos cómo termina la nuestra?
¿Qué no sabemos que estaremos en el cielo con Dios por la eternidad? Que lo más sensato es adorar a Dios mientras nos preste días, meses o años en esta vida. ¿Qué vamos a hacer cuando cosas fuertes nos pasen, hermano? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando pasamos por dificultades? Termino con un versículo, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 18, versículo 30. No nos queda más que descansar en la soberanía de nuestro Dios. Sí, usé la palabra descansar, me encantó esa frase. La soberanía de Dios es la almohada sobre la cual podemos recostar nuestra cabeza. Salmos 18:30 nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Ahora, no es que no tenga curvas y topes y hoyos y baches, hermano. Va a haber de todo, pero ese camino, hermano, ese camino es perfecto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, ese camino tendrá subidas, ese camino tendrá bajadas, tendrá rectas, tendrá empedrados, hermanos, pero su camino es perfecto. ¿Qué haremos en la dificultad? Yo no sé, hermanos, si tal vez tú en estos días has maldecido y has tomado la decisión que Pedro tomó. Sin embargo, aunque lo hayas hecho, hay misericordia de parte de nuestro Dios. Ya que Pedro, a pesar de que lo hizo, dice la Biblia en textos más adelante, que él lloró amargamente. Y en ese texto vemos que tuvo un arrepentimiento genuino. Y entre comillas, arrepentimiento no es cuando tú lloras, sino cuando tú cambias. Y Pedro cambió su corazón en ese instante. Y Dios no le puede decir que no a un corazón contrito y humillado, nunca podría despreciarlo. Y se volvió a su Dios, hermanos. Y vemos cómo Dios lo transformó para pararse a dar aquel mensaje a los 3,000 judíos. Arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Tal vez tú has maldecido en tu corazón, hermano. Tal vez no has maldecido con tus labios. Espero y tengamos suficiente temor de Dios para nunca hacer eso. Pero a veces se puede maldecir en el corazón, en la mente o en voz baja. Cuando simplemente yo digo, ¿por qué, Dios? No estoy reaccionando como Dios me demanda hacerlo, hermano. Pero en cuanto yo acepto su voluntad, hermano, es una forma de adorarlo también. Aprendamos a adorar a nuestro Dios y a nunca maldecirlo. Él es el juez de toda la tierra, hermano. No podemos dictar tú y yo si algo es bueno o malo. Simplemente nos toca adorar o maldecir. Dios nos guía, hermanos, a través de este estudio en su palabra, a que optemos por el camino correcto, que sea siempre recibiremos de Dios el bien y el mal no. Dios nos ayude a no pecar con nuestros labios o corazón en este mes que nos falta, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, ¿estás aceptando completamente su voluntad? ¿Descansas en que verdaderamente Dios está en control, hermano? ¿O crees que tu vida y tu familia se salieron de su control? ¿Sabes que pensar eso es una blasfemia, hermano? Estás teniendo un concepto de Dios muy chiquito, hermano, que no está en la Biblia. Tú no te has salido del plan de Dios, ni tu familia, ni tu trabajo, ni esta pandemia. Hermanos, Dios está en control. ¿Y por qué permite esto, pastor? Eliú le contestó a Job, por más que tratemos de meditarlo, nunca lo entenderíamos. Pero lo que sí entiendo es que Él está en control, hermano, y me basta para esta noche. No te basta a ti, hermano. No te basta saber que tu Dios está en control. Y que con algo tan pequeño, hermanos, como mover su dedo hace este mundo temblar. Simplemente demuestra la grandeza de mi Dios. No me asusto, al contrario, hermanos, me da gusto saber que tengo un Dios tan grande, que puede hacer lo que Él quiera, con quien quiera y cuando quiera. Ahí debe estar nuestra fe esta noche, hermano.
en ningún otro lugar. Y si hemos optado por cuestionar su voluntad, como aquellos que estaban alrededor de la tumba de Lázaro al decir que éste no podía, oh hermano, claro que él puede. Claro que él puede acabar con este peste o esta pandemia ahorita mismo. Pero él va a hacer lo que él quiere, hermano. Él va a hacer su santa y soberana voluntad. ¿Por qué no pedirle perdón, hermano, cuando nos quejamos? Cuando yo no acepto su voluntad es un tipo de queja. No nos quejemos, hermano, y mucho menos maldigamos. Yo no creo que la esposa de Job haya sido una mala mujer. Job era un hombre piadoso, no creo que se haya casado con una mala mujer. Pero en ese día malo se le asomó la carne. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Hermanos, Pedro no era malo. Pedro era un discípulo ferviente del Señor. Pero en el día malo, hermano, se le asomó la carne y optó por maldecir. Dios nos dé la gracia de Ana y de Job al recibir lo bueno y lo malo, ya que, hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Recibamos esto poco de su ira y descansemos en Él. Y que Dios nos dé la gracia, hermano, para siempre bendecirlo, porque Él es bueno, hermanos. Aquella persona sin Cristo que está viendo el mensaje, estás escuchando este mensaje, te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Y Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz. Y Jesucristo cargó con tus pecados y con mis pecados y los llevó a la cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y con su sangre dice la Biblia que Él puede perdonar todo tu pecado, si tan solo nos arrepentimos de nuestro pecado. Porque si muriéramos sin Cristo iríamos a un infierno, pero oh, gracias a Cristo que dio su vida en la cruz para que podamos tener paz con Dios y poder ir a su presencia. Y si el día de hoy tú quisieras tener esa seguridad de ir al cielo, te invito a que allí en tu lugar puedas voltear a Cristo y poner tu fe solamente en Él. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por los ejemplos, Señor, que no solamente nos das ejemplos buenos sino malos. Ver el resultado en sus vidas, ver aún tu misericordia en la vida de Pedro, tu fidelidad en la vida de Ana, Señor, y Padre, cómo tú obraste en la vida de Job. Ayúdanos, Señor, a siempre responder de una manera correcta, y creo que no hay manera más correcta que simplemente humillarnos ante tu presencia y ver cuán grande tú eres, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar este próximo himno.